Bienvenidos a Iglesia de Nazareno, Más que Vencedores. Nuestra escuela bíblica dominical está por iniciar. Abre tu mente y corazón para aprender de la palabra de Dios. En breve estaremos comenzando. Buenos días, hermanos. Qué gusto poder estar de nuevo reunidos juntos a través del Zoom. Del Zoom, ¿no? De las redes. De las redes sociales, ¿no? Redes sociales, ¿Sí? Bueno, qué gusto reunirnos de nuevo para comentar aspectos de la Biblia que son importantes para toda persona que es cristiana y que quiere crecer en el conocimiento del Señor y que quiere llegar a ser una persona importante para su iglesia y también para el Señor, que básicamente nos ama, ¿verdad? Vamos a cambiar ahora completamente del Viejo Testamento en el que estábamos en las semanas pasadas. Vamos a empezar ahora una parte doctrinal que está en 1 Corintios. Y el tema de esta parte doctrinal de esta mañana dice: Cristo es el único fundamento. ¿Fundamento? ¿Qué quiere decir fundamento, Estelita? Pues la base de algo. La base. Sobre lo que está Sí. sentado algo. Ajá. Bien, el versículo clave dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Un comentario. Bueno, el comentario, buenos días, hermanos. El comentario del versículo clave es que a todos lo hemos experimentado, ¿verdad? Que Dios es fiel. Y realmente, porque Él es fiel, todos fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, que es realmente nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Como la palabra comunión quiere decir que tenemos los mismos propósitos, las mismas ideas, Los mismos pensamientos. los mismos sentimientos. Y bueno, el reto para el cristiano es parecerse a Jesucristo. Así es. Sí. El texto que vamos a estudiar en esta mañana para memorizar es muy importante. Y nosotros todos lo deberíamos de memorizar, porque es el fundamento, ¿verdad? Dice Juan 17:23. ¿Lo quieres leer? Bueno, el texto dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amado. ¿Quién es el que está hablando ahí? Está hablando el Señor Jesús. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Estaba hablando con el Padre. Con el Padre. Y le dice: y yo en ellos. ¿Y ahí quiénes son ellos? Pues en este caso todos los que estaban con Él en ese momento eran los apóstoles, pero es para todos, ¿verdad? A todos los que son Que cristianos. creen en Él. Cristo quiere estar siempre en nosotros, dentro de nosotros, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es una relación de amor, ¿verdad? El Padre ama al Hijo y el Hijo ama, y el Hijo ama también, y el Padre también a nosotros, que seríamos los nietos. Sí, Pero dice el Señor que somos hijos de Dios y por lo tanto hermanos de Jesucristo. Él vino a mostrarnos el amor de Dios, ¿verdad?
Sí, vino a A mostrarnos través de el amor de Dios, a Jesucristo través de Jesús. conocemos más del gran amor de Dios para toda su creación. La relación de que Dios quiere tener con la raza humana es una relación de amor. Sí, Algunos creen que la relación que Dios quiere tener con los seres humanos es de castigo. de esclavos. No, lo que Él quiere es amarnos y que lo amemos a Él. Pero para eso tenemos que tener los mismos sentimientos, los mismos pensamientos, los mismos propósitos. Y entonces dice Jesucristo ahí, va, tú los has amado a ellos y también me has amado a mí. Qué lindo, ¿va? Sí. No hay odio, no hay rencor, no hay problemas, no hay necedades, no hay inquietudes. Todo es amor. Por eso él habla aquí también de perfección, ¿verdad? Ajá. Por eso dice para que sean perfectos, pero en unidad. Sí. O sea, que estemos bien unidos todos, ¿verdad? Y Sí. con un propósito muy lindo, ¿verdad? Como es para que el mundo conozca, ¿verdad? Sí. Cristo fue enviado por su Padre. Muy bien. Muy bien. Enseñarnos el amor, porque en el Antiguo Testamento, si nosotros vemos, estaba pensando yo mucho en los 10 mandamientos, ¿verdad? Que toda la parte que corresponde, digamos, a nosotros como seres humanos, habla de no, ¿ah? No matarás, no harás esto, no harás el otro, no harás aquí, no harás allá, ¿verdad? Pero ya en el Nuevo Testamento el Señor Jesús viene a mostrarnos El amor de el Dios. amor de Dios. Así es, así es. Bueno, había problemas que se presentaron en la iglesia de Corintios. Y bueno, los hermanos ahí no hallaban qué hacer porque todos estaban divididos. Sí, estaban divididos. Lo que pasa es que habían judíos y habían gentiles, Sí, es cierto. ¿verdad? Habían judíos y habían gentiles, y los gentiles, pues contentos de que los tomaran en cuenta persona a persona. Los judíos descontentos porque veían que se estaban alejando del judaísmo. Y entonces eso hacía que hubiera cierta división en la iglesia. Sí, Entonces, algunos cuantos hermanos estaban preocupados de ver a la iglesia dividida, porque unos pensaban que sí, otros que no, otros que yo soy de Pablo, que yo soy de ¿cómo se llama el otro? de Apolos, De Apolos. Otros decían, no, es que yo soy de Cefas. de Pedro, yo soy de Pablo, y bueno. Yo soy de Cefas y todo. Entonces nos dice la lección que esta carta en la que va a tratar él ese problema la escribió desde la ciudad de Éfeso, Sí, entre los años 54 y 55 después de Cristo. sí. ¿Cuántos años hacía entonces? Como el Señor Jesús tenía 30 y tantos años, ¿verdad? Cuando 33. murió, 33, Sí, 33, 43, 53, como 20 pero años. 20 después. años. Poco, ¿ah? Sí, 20 años. Ya Pablo andaba metido entre toda Europa. Sí, y andaba predicando la palabra, fundando iglesias. ¿no? Rápido, ¿verdad? Fundando Rápido. iglesias. Pero ahí te están consultando estos de que la iglesia estaba dividiéndose. Sí. Y las divisiones en las iglesias son muy comunes. Entonces el hecho de que se esté dividiendo y que le consulten a Pablo nos da oportunidad de hablar de las divisiones. ¿Qué pasa actualmente también Sí. en la iglesia? Bien. Entonces vamos a ver qué les dice Pablo. Vamos a ver qué es el análisis que hace Pablo del problema de la división, ¿verdad? Sí. Dice, las circunstancias bajo las cuales el apóstol escribió la carta no eran muy favorables. ¿Por qué? Porque algunos de la casa de Cloé habían llegado con Pablo y le comunicaron que la iglesia de Corinto estaba experimentando una serie de divisiones, Serias. ¿verdad? Y todo esto está en Serias Primera Corintios, divisiones. ¿verdad? ¿Qué más Muchas había? divisiones. Que había también un caso grave de inmoralidad entre los creyentes.
Esta está en el capítulo 5, ¿verdad? Sí. Ajá, entonces había muchos problemas realmente de ese tipo y de otros más que vamos a ver más adelante. Precisamente porque, si recordamos, Corinto era un Puerto. Donde había realmente, donde llegaban muchas clases de personas, ¿verdad? Llegaban de todas partes y cada quien pues iba con sus propias creencias, ¿verdad? Sí. Y entonces y todos hacían cualquier cosa ahí, como habían de todos lados. Entonces, personas listas. Y habían personas también pues que como todavía no estaban bien cimentadas en las cosas de Dios, ¿verdad? Y a veces tal vez ya estaban llegando a la iglesia y ahí empezaron a darse ese tipo de problemas que a veces se dan cuando digamos el creyente es nuevo, ¿verdad? Y que todavía hay que enseñarle muchas cosas de lo que Dios quiere que se haga y que no se haga. Sí, pues. Además dice que los corintios habían escrito a Pablo pidiéndole su consejo sobre ciertos asuntos tales como el matrimonio y los sacrificios a los ídolos. Pero vamos a ver primero el problema de la división. Bien, lee el 1 al 12, el 1 versículo 12. 1:12 de Primera de Corintios. Bueno, vamos a leer entonces, hermanos, ahí en Corintios, que es lo que estamos estudiando. Primera de Corintios 12 dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Ese es en el 12. En el número 13 dice: ¿acaso está dividido Cristo? Pero esa es la parte de la solución. Sí. Es decir, se fueron a quejar básicamente que estaban divididos porque habían 4 líderes ahí. Es decir, uno era Pablo, el otro era Pedro, el otro era ¿quién? Pablo, Apolos y Cefas. Pedro era Cefas. Y además, pues con la figura de Jesús. Es decir, ¿a quién le debemos lealtad? Era la cosa. A Pablo, a Pedro, a Apolos o a Jesucristo. Entonces Pablo dice: de acuerdo con Pablo, la división de la iglesia de Corintio obedeció particularmente a la actitud y el espíritu carnal de una sola persona. Fíjate, tenía alborotados a todos. Sí. Y también a una actitud carnal de los líderes. ¿Qué querrá decir eso de carnal? Explícale a los hermanos. Bueno, lo que pasa es que las personas todavía siguen todas las cosas que hacían antes en el mundo, ¿verdad? Porque todavía están procediendo conforme a la carne y no conforme al espíritu. Y si responden siempre conforme a la carne, entonces van a haber problemas siempre en la iglesia, ¿verdad? Siempre van a haber problemas porque, pues es cierto, todos venimos de los gentiles, ¿verdad? De ser personas que hemos sido cambiadas por la gracia y la misericordia de Dios al aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Porque entonces viene el Espíritu Santo a entrar en nuestras vidas y a enseñarnos una nueva forma de vida. Pero si las personas continúan haciendo lo mismo que hacían antes, entonces si están dentro de la iglesia, entonces empiezan a haber problemas, porque aún no han habido cambios en sus vidas. En su espíritu. Y en su mente, en su espíritu y en sus actitudes y en todo. Y eso es lo que vamos a ver en esta lección de esta mañana. Y es que existe una divergencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. Porque el hombre natural se parece más a los animalitos. En el sentido de que siguen los instintos. Sí, de su instinto carnal. Sí, su instinto es siempre sálvese el que pueda, y si yo puedo
pegarle a otro, pues le pego y aquí y allá. ¿Va? Por lo que me pide el cuerpo que haga. Sí, el cuerpo está preparado para vivir en la tierra, pero para vivir mal a causa del pecado de Adán y Eva, A causa del pecado original, ¿no? que fueron desobedientes. Ujú. Básicamente el pecado es desobediencia a la ley de Desobediencia Dios. a la ley de Dios. Dice que en la membresía de la iglesia, de ahí de Corintios, Ujú. dice que, vamos a ver, Sí, era el espíritu, la actitud que tomaban realmente no solo las personas, sino también habían líderes de la iglesia que estaban tomando la misma actitud. pero porque estaban carnales todavía. Los Porque carnales todavía- quiere decir que le obedecían a sus instintos y no a su espíritu. Ujú, ujú, Su espíritu es guiado por Dios, ujú, pero la carne ujú. no es, sí, siempre intenta hacer las cosas que a Dios no le agradan. Así es. Sí, porque Y como siempre van tomando partido también, ¿verdad? se van Como contagiando a otros, van ¿verdad? contagiando a otros. Y Mm. muchas veces no están de acuerdo con ciertas cosas que están pasando en la congregación y contaminan a otras personas. En vez de tratar los problemas a nivel realmente a donde deben de acudir, entonces se le empiezan las murmuraciones y empiezan Entonces la carne. y entonces la carne, y entonces ya empiezan las divisiones también en la iglesia, ¿verdad? Sí. Porque ya, ay, yo me voy de este lado, yo me voy con aquel, y donde más me convenga, y eso es lo que está tratando Pablo aquí. Dice que el grupo de gentiles, según la opinión del doctor, alababan a Pablo y a Apolos, Ujú, personas pues ujú. que eran, en cierto sentido, pues apoyaban al pueblo gentil. Sí, Y el de los judíos, ellos querían seguir lo que decía Pedro y lo que decía Jesucristo. ujú, Pero a su vez habían grupos pequeñitos. Era uno el líder, pero había un montón de... pues, casi todo el mundo quería mandar ahí. Ajá. Sí, Y así no se puede, ¿verdad? no se puede, pues. Porque todo el mundo quiere ordenar qué se va a hacer. Les gustaba mucho Apolos, dice, porque Apolos era un hombre muy elocuente. Ujú, Y Pablo, pues, porque tenía el apostolado del Señor Jesucristo. sí, Y entonces Pablo comienza a analizar el problema y cómo lo va a resolver. ujú, Y la manera de resolverlo es que en lugar de irlos a regañar a todos, sí, se metió a ver cuál era la causa de los problemas que estaban generándose y que estaban enviando. ya lo que estaba pasando, ¿verdad? Con la claridad de mente que solo el Espíritu Santo puede dar, el apóstol analizó la situación delante de los corintios por medio de 3 preguntas. Ujú. Solo 3 preguntas hizo, fíjate, y se resolvió todo el problema. En lugar de irse a pelear con los que estaban haciendo las cosas, Ujú. les hizo preguntas. Sí, qué importante es, pero aquí por eso dice arriba, ¿verdad? Era porque realmente había pedido la dirección también de Del Dios, Espíritu del Santo, Espíritu sí. Santo para ser guiados realmente cómo solucionar los problemas. Y esto es una lección para nosotros, ¿verdad? Para los líderes también de la iglesia. Básicamente. Porque a veces la carne es la que sale primero y nos dejamos ir para decir 2 o 3 cositas, ¿verdad? Y entonces más fuego le echamos, como dice, más leña le echamos al fuego y ya se va volviendo un gran problema mayor todavía. Sí. Pero si presentamos el problema y la causa delante del Señor y le pedimos sabiduría, Él va a guiar para saber cómo solucionar esos problemas. Porque problemas van a surgir en cualquier grupo, aunque seamos 5. ¿Verdad? Surgen problemas en los coros, En los coros, predicadores, en el en grupo de las escuelas alabanza, infantiles, en los maestros, todos lados. en el grupo de mujeres y en todos lados, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta de Pablo es, bueno, ¿está Cristo, o fue crucificado Cristo, fue crucificado Pablo por vosotros?
Esa pregunta les dice, va, fue crucificado a los seguidores, al primer grupo, a los que seguían a Pablo. ¿Fue Pablo crucificado por vosotros? Él está atacando a los que se querían ser de Pablo y de Apolos. Sí, porque esa era la pregunta que les hizo, ¿verdad? Sí. Si acaso él era el que había sido crucificado, ¿quién fue crucificado? ¿O alguno de ellos? ¿Quién fue crucificado? Fue crucificado Jesucristo, no Pablo. Entonces, ¿por qué la gente quería seguir a Pablo? Cuando el único que había hecho el sacrificio era Jesucristo. Sí. Y Pablo quiere centrarlos en Jesucristo. Y por eso les pregunta, ¿está crucificado Pablo? ¿Fue crucificado Pablo o Apolos? Sí. El ministerio del apóstol había sido muy importante, pero no tanto para ser comparado con Jesucristo. Ni él, ni Apolos, ni Pedro habían sido crucificados para salvar a los judíos ni a los gentiles, sino solo Jesucristo. Amén. La segunda pregunta es, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? La frase en el nombre que significa la entrada de un compañerismo y una íntima comunión del que es bautizado con la persona en cuyo nombre se realiza el bautismo. Nadie bautiza en el nombre de alguien, de una persona terrenal, ¿verdad? No. Estamos siendo bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, si no fueron bautizados en el nombre de Pablo, ni de Cefas, ni Apolos. Ni Apolos, ¿por qué vamos a buscar? Y ahora seguimos buscando, ¿verdad? Yo no soy de Apolo, yo soy del doctor. Yo soy de aquí, yo soy de allá, ¿no? Yo soy de la familia de Dios. ¿Cómo cuestas? Sí, yo no soy de por aquí. Pero por eso dice, ¿verdad? ¿Acaso está dividido Cristo, verdad? Cristo no está dividido, pues. Sí. Nosotros somos los que hacemos divisiones como seres humanos, pero Cristo no está dividido. Él quiere que nosotros trabajemos unidos, ¿verdad? El que quiere dividir, ¿quién es? Satanás es el ¿verdad? Divisor. Porque Satanás usa nuestra carne. Porque él es el que quiere destruirlo, las cosas que Dios quiere que se construyan en una forma ordenada, unida, ¿verdad? Porque espiritual y que sea de edificación para el cuerpo de Cristo. Pero viene el enemigo y él quiere destruir todo eso, y por eso empieza a meter todo este tipo de situaciones dentro aún de la iglesia, ¿verdad? No digamos afuera, pues. Y por eso Pablo dice que el bautismo puede servirnos también de guía. En el nombre de ¿quién? El nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo nos bautizamos. No en el nombre de Pablo, ni del doctor San José, ni de los demás apóstoles que hay ahora, ¿va? No. Tenemos claro lo que el fundamento es Jesucristo y nadie más. Cualquier otro que quiera comenzar a decir cosas que Jesucristo no dijo, está fuera de la voluntad de Dios. Sí, porque a veces los hombres también se les suben los humos, ¿va? Y dicen, bueno, esto según yo, y uno cree que ellos son a la persona, los ¿verdad? que están guiando las personas, pero eso no puede ser, ¿verdad? El problema de la división entonces se soluciona precisamente diciendo en el nombre de quién fueron bautizados, y fueron bautizados en el nombre de Pablo, ¿pero de quién? ¿Y quién fue el que se sacrificó en la cruz? Fue Jesucristo, ¿verdad? Pero la carnalidad, es decir, el dominio de la carne sobre nuestro espíritu, el espíritu nuestro es débil, a menos que aparezca el Espíritu Santo y que lo fortalezca. Porque la carne está peleando todo el tiempo contra el espíritu y el espíritu está peleando contra la carne. Así es.
Y nosotros somos los que decimos a quién le hacemos caso. Ujú. Si a nuestra carne, entonces vamos a ser berrinchudos, vamos a ser violentos, vamos a ser malcriados, vamos a ser pecadores, desobedientes y todo eso. Sí. Ahora, si el Espíritu Santo está mandando a nuestro espíritu, todo nuestro espíritu crece y se llena de amor básicamente, porque el Espíritu Santo es básicamente amor. Así es. Amor. Bien. Amén. Amén. La carnalidad es la base de todo conflicto, dice del 3 al 9, de 1 Corintios. 3 del 3 al 9 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, ¿verdad? Dice, y en el 6 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dice el 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Somos colaboradores de Dios, es decir, todo lo que nosotros podemos hacer bueno Sí. es porque Dios nos está ayudando, es porque su Espíritu Santo nos está impulsando. Nadie, ni siquiera los grandes predicadores, están fuera de ese contexto. Sí. Los grandes predicadores, los grandes cantantes y todo eso son colaboradores de Dios. Colaboradores. Pero el mero jefe sigue siendo Jesucristo. Amén. Y Dios y el Espíritu Santo. Amén. Y también llega hasta el 11 y el 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bueno, entonces digamos pues como la construcción de una habitación, de una casa. Lo más importante de la casa es sus cimientos. La casa de la iglesia, digamos, su fundamento tiene que ser Jesucristo. Claro. Si nosotros ponemos otro fundamento, la casa se puede caer o obtener problemas. Y hay un corito de los niños, ¿verdad? Que está bonito, donde dice dónde construyó su casa el necio, ¿verdad? Sí. Sobre la arena, ¿verdad? Y la casa del sabio la construyó sobre la roca, ¿verdad? Que es Jesucristo. Porque entonces si está construida sobre la roca, esa casa no se cae fácilmente. En cambio, si la construye sobre la arena, o sea, sobre cualquier otro fundamento que la construya, que a mí me cae bien el pastor, que a mí me cae bien aquel líder porque predica bien, o porque es amoroso, siempre me saluda, o porque esto y el otro, y de repente pasa algo y se fue junto con esa persona, ¿verdad? Los dos ahí se van, como se van las casitas a la orilla del mar cuando vienen las grandes olas y se llevan todo, ya no queda nada. Sí. Así que hay que tener mucho cuidado sobre qué estamos nosotros fundando nuestra esperanza, nuestra fe y nuestro evangelio, ¿verdad? Como nosotros somos imitadores de Cristo, no de Pablo. Ni de Pablo, ni de Apolo, ni de Apolo, ni mucho menos de gente que vive ahora, ¿va? Y más ahora que hay tanta cosa, ¿verdad? Tanto ofrecimiento. Para ser feliz le dicen a uno tantas cosas.
Sí, para Pero Pablo, pues, prosperar en tu vida. no se puso a pelearse con los líderes, No. sino solo les dijo, bueno, ¿y sobre qué están basados ellos? Ujú, ¿Sobre el Jesucristo o sobre otra cosa? ujú. Porque si no es sobre Jesucristo, no sirve. Exacto. Por lo mismo él dice, no los acusa, ¿verdad? Como siempre vimos aquí, Pablo no acusa ni a uno ni a otro grupo. Simplemente lo que hace es llegar al centro del problema. ¿Y cuál era el centro del problema realmente, verdad? No era Jesucristo, No era sino sino era él, la carnalidad la de la gente. carnalidad que había en cada una de las personas. Sí. Y siempre sigue siendo lo mismo hasta el día de hoy. ¿Cómo podemos saber que una persona es carnal? Aquí nos da algunos ejemplos, ¿verdad? Sí. Las manifestaciones del estilo de vida de esa persona eran visibles. Se hacen visibles, ¿verdad? Sí, Se manifiestan. Se ponen celosos. ¿Verdad? Se pongo celoso, aquel predica mejor que yo. Ujú. Ojalá pero no crean ese predicador es aquí, es allá, y comenzamos a hablar mal de él. Somos celosos. Sí, es que los celos No queremos que ninguno suba, Ujú. sino que queremos que bajen, porque nosotros también necesitamos sentirnos Sí, amados, ¿verdad? y pasa a todo nivel, ¿verdad? A todo nivel realmente. Porque no es solo en la iglesia. La persona que manifiesta celos es igual en el trabajo y a nivel nacional. Siempre me recuerdo que poner como ejemplo aquí en Guatemala, ¿verdad? Que se están subiendo así los cangrejitos, ¿verdad? Para arriba. De repente uno que ya va para hasta allá arriba, vienen los otros y ya todo bajan a como dé lugar para que esté a nivel de ellos también todos hasta abajo. Y así puede pasar, ¿verdad? También en las situaciones de las iglesias, ¿verdad? De la iglesia y de las cosas de Dios. Sí. No queremos que otros suban, no nos alegramos que otros realmente tengan dones que Dios les ha dado y que los pongan al servicio de Dios, porque siempre tal vez queremos ser protagonistas de primera línea, ¿verdad? Y todo eso, Queremos que todos digan, qué bueno es fulano. sí, y cuando es así, entonces, bueno, puede ser, ¿verdad? Puede ser que digan que bien canta fulano, que cómo cuesta reconocer que las personas que hacen bien las cosas, ¿verdad? Y darle su lugar, pues, felicitarlos. Cuesta, yo no le puedo decir que es fácil, ¿verdad? Pero hay que crecer, en ese sentido hay que crecer. Tanto los predicadores como decimos, ¿verdad? Todos los que tienen un ministerio en la iglesia, qué bonito fuera que hasta se felicitaran unos a otros, ¿verdad? Ala, qué bonito te salió el canto, qué bonito cantaste, y si no cantaste bien, ¿cómo te puedo ayudar para que te salga mejor? O igual, si alguien tiene un ministerio en la iglesia, pues tratar de ayudarlo para que las cosas salgan mejor. Porque todo lo que estamos haciendo es para la honra y gloria de Dios. Ahora, si lo estamos haciendo para nuestra propia gloria, entonces sí, la cosa no está bien. Pues entonces ya empiezan las envidias, los celos y los problemas. Las murmuraciones. Aquella cómo se cree, ¿verdad? No, y empiezan a murmurar y a poner en mal a otros. Y entonces ya vienen conflictos bastante serios que se dan en la iglesia. Y entonces ya a veces hay personas que son nuevas en la congregación, que acaban de empezar. Y cuando ven este tipo de situaciones, así como que se desaniman y se decepcionan y dirán, pero si no que son cristianos, pues sí. Es lo mismo que se está haciendo allá afuera. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay otra cosa, otra manifestación. Aparece la envidia. Ajá, aparece la envidia. Otra cosa que puede pasar es que la persona que posee todo eso se jacte de eso. ¿Qué es jactarse? ¿Verdad?
Si miramos, ya te fijaste cómo me salió a mí de bien tal cosa. Eso es porque yo soy estudiado y porque O jactancia. porque yo hice tal y tal cosa, ¿verdad? Yo. Cuesta darle la honra y la gloria a Dios, fíjense, ¿verdad? Sí, Porque nos si queremos. ellos dijeran, porque si cada uno de nosotros dijéramos, bueno, gracias a Dios que me ayudó en tal momento, ¿verdad? Para que esto saliera bien, ¿verdad? Y si alguien le dice algo así, pues yo hice mi parte, pero sé que solo porque Dios me ayudó o porque realmente Dios estuvo conmigo. Porque Dios puede hacer mil cosas. Tal vez quiere cantar bonito y en ese ratito se le sale un gallito y arruinó toda la cosa, ¿verdad? Pero miren todas las situaciones que se pueden dar en la iglesia también, ¿verdad? La otra cosa es que hay contiendas, ¿verdad? Sí, peleas, desde luego, que cuando comenzamos a hablar mal de los demás, Sí, tiene que haber peleas, ¿verdad? sí. Dice que habían tantos problemas que no se podían poner de acuerdo, discutían tanto que llegaban a dividirse. Sí, ¿Y será que puede suceder ahora también? claro. Sucede. Sucede. Hay iglesias que se deshacen de una vez. Es tremendo realmente cuando empiezan las murmuraciones y cuando empiezan las personas que como dice aquí Pablo, ¿verdad? Cuando analicemos el problema de dónde viene, bueno, el problema viene porque hay personas carnales, ¿no? Todavía en la iglesia. Celosos de gloria. Celosos de gloria. Quieren figurar y que los miren y que aquí, que allá, y ya no hay que hacer. El fundamento es la gloria de Jesucristo. Exactamente. No podemos ponernos nosotros como los importantes. El importante es Jesucristo, porque Él es el único que nos da la salvación. Claro. Y si repartió los dones es porque Él quiso darlos, ¿verdad? Sí. Y en cualquier ratito los puede quitar también, ¿verdad? Pablo le dijo a los corintios que él, Apolos y Pedro fueron únicamente instrumentos para la salvación. Y que dejaran de estar pensando en ellos como los grandes. Exacto. Es que eso es lo que nos molestaba. Eso es los seres humanos siempre quieren que les reconozcan su grandeza. Sí. Y la grandeza del ser humano, ¿qué es? Pues si tiene algo, ¿por qué te jactas? Dice, si acaso no todo te ha sido dado, pues. Exactamente. Es decir, nadie. Si tiene alguna cosa es porque la gracia de Dios se lo dio. Y el favor de Dios que se lo dio. Y que también se lo puede quitar. Sí. ¿Verdad? Cristo es el único fundamento, que es el 3:10-11. 3:10 y 11 fue el que leímos aquí, ¿verdad? Donde dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y así más adelante sigue, ¿verdad? Porque el templo de Dios, y si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por eso tenemos que ser santos. ¿Verdad? Porque dice el Señor, ¿verdad? Yo soy santo. Yo solo me puedo relacionar con una persona que sea santa. Sí. Entonces dice, soy santo, por eso ustedes deben de tratar de subir a la santidad.
En vez de estar buscando ahí como quién de ustedes es más grande entre todos los seres humanos, lo que tienen que hacer es ser personas iguales que Jesucristo. Así es. Toda la pelea de la vida diaria es porque el Señor quiere enseñarnos a obedecernos para que nos parezcamos, ¿verdad? Qué bonito es cuando un papá, su hijito lo comprende, lo comprende y van juntos de la mano por la vida. Pero qué problema cuando el hijito anda haciendo berrinche y haciendo cosas. Y haciendo lo que no debe, ¿verdad? Sí. Por eso dice aquí que el diseño plano del edificio ya había sido trazado por Dios. Todo debía hacerse de acuerdo con ese plan, ¿verdad? Que Él fue el que puso el fundamento. El fundamento es Jesucristo, ¿verdad? Y sobre eso es que uno va a sobreedificar. Vamos, como que dice los bloques, vamos poniendo los bloques. Ajá. Y subiendo. Vamos edificando. Pero lo que se sobreedificó no es más importante que el cimiento. Exacto. Porque el cimiento va a decidir si aquella casa se va a caer o Sí. no. Ajá. Y el cristiano también, si no está sobreedificado en Cristo, se va a caer. Sí, porque por eso dice aquí que cada uno mire cómo sobreedifica, ¿verdad? Cómo va poniendo esos ladrillitos encima, ¿verdad? Si los pone todos torcidos y todos mal puestos, se viene la pared también encima, ¿verdad? Así es. Así que dice que deberían de tener cuidado para que las doctrinas que predicaban o el fundamento que ponían concuerden con los planos trazados por Dios, ¿verdad? Que él está comparando a la persona, a la iglesia como un edificio. Ajá. El cimiento es Jesucristo. Sí. Y hay que tener cuidado qué clase de material ponemos encima de eso, porque pudiera ser que no estuviera de acuerdo con el cimiento y se cae. Si yo pongo concreto de cimiento y luego pongo hojarasco encima, pues, ¿para qué sirve? ¿Y qué es lo que vamos a ir poniendo encima del fundamento? El fundamento es Cristo. Y todo lo demás, entonces ya Él también nos dijo qué es lo que quiere que se vaya poniendo, ¿verdad? Todo tiene que ir de acuerdo al plan de Dios. Y el plan de Dios es nuestra santificación. Ese es el plan ¿verdad? de Dios. El plan de Dios es nuestra santificación. Pero si nosotros no obedecemos lo que Él dice y nos metemos otra vez a la carnalidad y hacer las cosas que hacíamos antes, pues el fundamento ahí está. Pero las paredes por caer. Las paredes que somos nosotros se caen. Se caen. El fundamento de la iglesia es Cristo, y Pablo, al predicarles el evangelio de salvación, había puesto los cimientos sobre los que la iglesia debe ser edificada. Es toda la palabra del Señor. Toda la palabra del Señor. La advertencia es una consecuencia del principio enunciado anteriormente, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque pudiera ser que estuviéramos sobreedificando sobre cosas. Sobre celos, sobre contiendas, sobre mentiras, sobre adulterios, fornicaciones, sobre pornografía, sobre tantas cosas. Y entonces va a llegar un momento en que desaparece, se derrumba. Ya esa personalidad se cae. La personalidad, estamos hablando de la personalidad, se cae, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque ya sabemos lo que Dios nos pide. En otras palabras, deberían de tener cuidado para que las doctrinas que predicaban o el fundamento que ponían concuerden con los planes trazados por Dios, ¿verdad? Digamos, las personas que tienen dones, si lo que dicen no está de acuerdo con lo que dice Jesucristo, ese es un falso profeta, ese es un falso hablador de lenguas, ese es un falso ministro, es un falso todo. Un falso ministro, es gente de que no es de Dios, porque está tratando de poner otro material diferente al de Jesucristo. Y es que lo tenemos en la palabra de Dios, y si queremos cambiar lo que dice aquí, entonces vamos a sobreedificar sobre una pared falsa, que al final puede empezar, pero va a llegar el momento en que se va a derribar, porque no está sobreedificado
sobre los planes divinos que ya están puestos en la palabra de Dios. Por eso al final de la palabra del Señor dice: cualquiera que quiera quitar o agregar algo a esta palabra, ¿verdad? Será culpable de juicio. Culpable de juicio, ¿verdad? No es que a mí no me gusta como está ahí, o yo no predico sobre eso porque ese pedacito no me agrada, o a mí solo me gustan las cosas bonitas, pero no le puedo decir las cosas feas, o yo no voy a estar hablando solo de lo que le agrada a la gente y lo que no le gusta, eso no. De por sí vivimos en un mundo complicado y difícil, pero voy a seguir yo diciendo cosas malas a las personas, ¿no? Sí. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que hablar lo que dice la palabra de Por Dios. eso cualquiera que hable con una cosa que no está en la Biblia es un falso. Es un falso profeta. Sí. Pedro también habló de este mismo problema en 1 Pedro 2:7, leemos. 1 Pedro 2:7. Vamos a ver este problema. 2:7 dice: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Sí. Uh-huh. Vuelve a hablar de una construcción. Y piedra de Dios tropiezo usa la y piedra. roca que hace caer. Uh-huh. Está hablando ahí de la piedra que va a venir a ser el ángulo. Uh-huh. Por ejemplo, aquí tenemos un arco. En ese tiempo les gustaba mucho hacer grandes arcos. Y el arco está muy bien hasta que llega en medio, donde le quedan dos espacios así. Sí, Por eso se llama la piedra del ángulo. porque ahí tienen que meter una piedra, Una piedra que va aguante, a unir a las dos. porque si ¿verdad? no todo se cae. Pedro lo pone como una piedra del ángulo. Uh-huh. Pablo lo pone como el cimiento de la casa. Exacto. Si edificamos encima de una buena base, pues mentiras se va a caer, porque ni en la grandeza humana. Y esa es la lucha también, es muy grande la lucha entre los humanos por sobresalir, porque digan, qué lindo. Mejor que no digan qué lindo, mejor que digan gloria a Dios, ¿no? ¿Sí? Sí. Y la otra parte dice que el fundamento, la solución y la verdad final a cualquier problema de división es Jesucristo. Sí. La iglesia está edificada sobre el ministerio de muerte y resurrección de Jesucristo. Esa es la base fundamental. Uh-huh. Y sobre esa base tenemos nosotros que ir creciendo. Porque dice que es la verdad que lleva al Padre, no hay otra. Y es la verdad por la cual debemos de vivir nosotros hoy. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos, porque nuestra carne es traicionera. Cuando sentimos ya está buscando el yo. Pablo decía, mi yo está ya chiquitándose, decía él. Y Jesús está creciendo dentro de mí. Y eso es lo que cuesta, ¿verdad? Porque no pueden haber dos señores, ¿verdad? Sí. O es Cristo o soy yo. Si es Cristo, gloria a Dios. Si soy yo, ahí me voy al suelo. Hay que Porque no empezar tengo a buena quitar base. el yo. Sí. Echarle por- Y la oración de Jesús, volvemos a leerla. Está en Juan 17:23. Sí. Dice, yo en ellos y tú en mí, Es Jesucristo que está para hablando. que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es decir, Dios el Padre puede amar a la gente si está edificada sobre Cristo. Su iglesia edificada sobre Cristo es el deleite del Padre. Así es. Pero la iglesia fundada sobre un apóstol falso o un profeta falso, pues no Se vale la cae. pena. Se cae. Sí. Por eso dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Cuál era el problema aquí? El problema básico era la
división. Porque cuando uno comienza a hacer alianzas, mira vos, fíjate que, porque uno comienza a buscar otros que piensan igual que uno, y luego ya te fijaste que fulano, y que vengan, y que perito, está metiendo división, está metiendo cizaña. Sí, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y yo creo que si encontramos personas así, porque siempre hay, ¿cuál sería la actitud correcta de uno, ¿verdad? Como cristiano, realmente. Una es decir, mira, no estoy de acuerdo, y la otra sería, fíjate que yo mejor no quiero hablar de esas situaciones porque más contaminan mi vida. Porque la verdad es que si yo me pongo a escuchar a personas que quieren hablarme de otras personas mal o de situaciones mal, entonces yo también puede ser que empiece a caer en lo mismo. ¿Y cuál sería la actitud? Por eso una división se generaría ahí. Bueno, se generan divisiones porque entonces ya no es solo una persona, sino que a veces ya esta se frente a otra, a otra, y cuando venimos a ver, ya son grupos que están en contienda. Y es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Sí, por lo cual Pablo les dice, bueno, aquí no somos ni de Apolo, ni de Pablo, ni de Cefas, ¿verdad? Porque nosotros aquí todos somos personas que hemos sido salvas por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos aquí para servir a Él nada más, ¿verdad? Y para que nos conozca realmente de Dios, ¿verdad? De Cristo. Pero si nos miran peleando y si nos miran haciendo divisiones, entonces ¿qué va a pensar la gente? Estamos están igual que nosotros aquí afuera. Estamos mejor nosotros aquí afuera. Sí. Así bueno, que Dios nos ayude para no crear divisiones. Que Dios nos dé esa para que no empecemos a buscar aliados para que nos apoyen. Exactamente, busquemos aliados para orar y para bendecir y para edificar el cuerpo de Cristo. No para edificarnos nosotros, una figura que yo. No es de la tendencia que el enemigo va metiendo en la mente de cada uno, porque no vamos a decir que no puede ser que se me ocurra a mí en la cabeza, ¿verdad? Porque el enemigo está listo para meternos ideas, pero las vamos a rechazar, ¿verdad? Inmediatamente las vamos a rechazar, ¿verdad? Inmediatamente que vengan, que siento celos y que son contiendas, inmediatamente hay que rechazarlas. Comenzamos a criticar. Eso no es de Dios, esto no es la de crítica. Dios. La crítica No es de Dios, porque eso es del enemigo que nos... Y como él está ahí activo siempre molestando, y ahí va a estar hasta el último momento. Entonces tenemos hasta el último momento de nuestra vida vamos a tener. Entonces ahí tenemos que ir rechazando todas esas propuestas del enemigo y todas esas que pueden ser tentaciones, ¿verdad? Que pueden venir a la vida de cada uno de nosotros. Así que Dios nos ayude a cada uno y nos dé la sabiduría y su Santo Espíritu para discernir bien todas las cosas, el poder para rechazarlos en el nombre de Jesús. Y la prueba siempre, si nosotros lo entendemos bien, está de acuerdo lo que esto está diciendo con lo que dijo Jesucristo. Si no está de acuerdo con lo que dijo Jesucristo, pues es falso. Pero puede ser un problema en la predicación. Yo predico mejor que vos. A vos no te pasan gentes al altar. Yo soy mejor que vos. Cosas que el enemigo le empieza a meter en la cabeza, ¿verdad? Yo canto mejor que vos. Sí. Yo lloro mejor que vos. Bueno, oremos del. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos gozamos en ti, Padre Celestial, porque todo lo hiciste perfecto, Padre. Amén. Y cuando pretendemos nosotros hablar sobre nosotros mismos, pues hablamos de debilidades, Señor, porque comparado con tu sabiduría, Señor, nuestras buenas obras no valen nada, Padre Celestial, porque están calcadas en nuestra grandeza. Y el hombre no es grande, Señor, sino la grandeza le viene de tu Espíritu Santo que se
puede entrar a nuestro pensamiento, a nuestro corazón y guiarnos, para que no nos perdamos en peleas, en contiendas, en malos pensamientos. Si aparecen malos pensamientos, Señor, ayúdanos para rechazarlos o para consultar si nos han metido dudas, para consultar con otros, Señor, que están mejor centrados que nosotros. Te pedimos que bendiga las iglesias, Señor, porque Satanás siempre quiere destruir no solo las iglesias, sino la iglesia de la casa, que es el hogar, Señor, donde se deben desarrollar nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, para consagrar nuestros hogares para la gloria tuya y a nuestros trabajadores y a todas las personas que conozcamos, buscando siempre que Jesucristo sea en todos el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias, Padre, te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. 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 Si este mensaje fue de bendición para tu vida y quieres saber más del contenido de esta y otras actividades, puedes seguirnos en cualquiera de nuestras redes.